Barcelona amanecía envuelta en un velo de humedad que parecía surgir del mismo mar. La niebla se deslizaba por las calles estrechas del barrio gótico, acariciando las piedras centenarias y ocultando los balcones de hierro forjado. El aire estaba impregnado de un silencio denso, como si la ciudad entera contuviera la respiración. Marina avanzaba despacio por la vía layetana, con la sensación de que cada paso la hundía más en un territorio que no pertenecía del todo al presente. Los edificios modernistas se alzaban como guardianes de un tiempo detenido, y las torres puntiagudas de la Casa del Espunche se dibujaban a lo lejos, apenas visibles entre la bruma. Había llegado a Barcelona hacía apenas unas semanas, buscando un nuevo comienzo tras la muerte de su madre. Sin embargo, la ciudad no le ofrecía consuelo. Al contrario, cada rincón parecía susurrar historias que no quería escuchar. Había oído hablar de las leyendas que recorrían las calles, relatos de fantasmas que se aparecían en teatros, de pactos con la muerte sellados en casas nobles, de voces que emergían de las piedras. Esa mañana, mientras se acercaba al corazón del barrio antiguo, Marina sintió que la niebla no era solo un fenómeno atmosférico. Era un umbral, un límite entre lo visible y lo invisible. Se detuvo frente a una pequeña librería en la calle Moncada. El escaparate mostraba volúmenes polvorientos, crónicas medievales y tratados sobre arquitectura modernista. Algo en el interior la atrajo, un libro abierto, colocado como si esperara a ser leído. El título, escrito en letras góticas, decía, Sombras sobre las punches. Marina entró. El interior olía a papel envejecido y madera húmeda. El librero, un hombre de edad indefinida, la observó con una calma inquietante. Ese libro no suele interesar a los visitantes, dijo con voz grave. Habla de una dama que nunca encontró descanso. Marina lo tomó entre sus manos. Las páginas parecían frágiles, pero la tinta aún conservaba fuerza. En ella se narraba la historia de una mujer encerrada en la casa de Les Punches, condenada por un pacto roto y cuyo espíritu vagaba por la ciudad buscando redención. Al leer las primeras líneas, Marina sintió un escalofrío. No era solo una leyenda. Algo en esas palabras parecía dirigirse a ella, como si la historia hubiera estado guardando su llegada. La niebla afuera se espesaba. Y en ese instante, Marina comprendió que Barcelona no era simplemente una ciudad. Era un escenario donde las sombras tenían voz y donde las leyendas podían despertar. La niebla se había disipado parcialmente cuando Marina llegó a la avenida Diagonal. Allí, entre el bullicio de tranvías y carruajes, se alzaba la casa de Les Punches, con sus torres afiladas que parecían desafiar al cielo. El edificio modernista, diseñado por Josep Puig i Cadafalch, no era solo una obra arquitectónica, era un símbolo. Sus muros rojizos y sus pináculos góticos evocaban un castillo medieval trasladado al corazón de la ciudad. Marina se detuvo frente a la fachada. La piedra parecía respirar, como si guardara secretos en cada grieta. Los mosaicos narraban historias de santos y caballeros, pero bajo esa superficie se intuía otra narración, más oscura, que no aparecía en los libros de historia. El librero le había hablado de una dama encerrada en la casa, condenada por un pacto roto. Marina recordaba sus palabras mientras observaba las ventanas cerradas, algunas cubiertas por cortinas pesadas. La leyenda decía que la mujer había sido traicionada por su propia familia y que su espíritu seguía vagando entre las torres, incapaz de abandonar el lugar donde había sufrido su destino. Una sensación de desasosiego la invadió. No era la primera vez que escuchaba rumores sobre la casa de Les Punches. Vecinos aseguraban haber visto luces encenderse en habitaciones vacías o haber oído pasos en las escaleras cuando el edificio estaba deshabitado. Otros hablaban de una figura femenina que se asomaba a las ventanas en noches de tormenta, con un rostro marcado por la tristeza. Marina decidió rodear el edificio. Cada ángulo ofrecía una perspectiva distinta, las torres puntiagudas proyectaban sombras alargadas sobre la acera y los vitrales reflejaban la luz del sol como si fueran ojos vigilantes. Al llegar a la parte posterior, encontró una puerta lateral, discreta, casi oculta. El hierro forjado estaba cubierto de óxido, pero aún conservaba la forma de un escudo.
Se inclinó para observar mejor. En el centro del escudo había una inscripción apenas legible: Non amnis moriar. No, moriré del todo. El mensaje resonó en su mente. Era como una advertencia, o quizá una confesión. La dama de la leyenda había dejado su huella en la piedra, asegurando que su presencia nunca desaparecería. Marina sintió un impulso inexplicable: debía entrar. No sabía si era curiosidad, atracción o una fuerza ajena que la guiaba. La puerta estaba cerrada, pero el contacto con el hierro frío bastó para que una vibración recorriera su cuerpo. En ese instante, comprendió que la casa de Les Punches no era solo un edificio. Era un umbral, igual que la niebla de la mañana. Un espacio donde las historias se transformaban en presencias, y donde las leyendas podían reclamar a los vivos. Marina se alejó lentamente, con la certeza de que aquel lugar no la dejaría en paz. La casa la había reconocido. Y tarde o temprano, la obligaría a regresar. La tarde caía sobre Barcelona y la luz del sol se filtraba entre las torres de la casa de Les Punches, tiñendo las calles de un tono rojizo. Marina, aún perturbada por la inscripción que había leído en la puerta lateral, decidió regresar a la librería de la calle Moncada. Algo en aquel lugar parecía guardar la clave de lo que había comenzado a descubrir. El librero la recibió con la misma calma inquietante. Sin pronunciar palabra, señaló una mesa al fondo. Sobre ella descansaba un volumen distinto al que había visto por la mañana. Era más pequeño, encuadernado en cuero oscuro, con el sello de una cruz invertida grabada en la portada. Marina se acercó y lo abrió con cuidado. Las páginas estaban escritas en una caligrafía irregular, como si la mano que las trazó hubiera temblado. El texto comenzaba con una advertencia. Quien lea estas palabras debe saber que la dama no descansa. Su historia no pertenece al pasado, sino al presente. Y su mirada alcanza a los que se atreven a invocarla. Marina sintió un estremecimiento. El manuscrito narraba la vida de una mujer noble, encerrada en la casa de Les Punches a finales del siglo XIX. Según el relato, había sido acusada de traición por su propia familia, que la condenó a un aislamiento perpetuo. La leyenda decía que, en su desesperación, la dama había hecho un pacto con fuerzas invisibles, su alma no moriría y seguiría vagando por la ciudad hasta que alguien descubriera la verdad de su destino. Las páginas siguientes describían escenas inquietantes, apariciones en las ventanas, voces que se escuchaban en los pasillos y un espejo que reflejaba un rostro distinto al de quien lo miraba. El manuscrito insistía en que la casa de Les Punches era más que un edificio, era un receptáculo de memorias, un lugar donde las culpas se acumulaban y se transformaban en presencias. Marina cerró el libro. El librero la observaba con una expresión grave. No todos soportan leerlo, dijo. La dama busca a quienes se atreven a conocer su historia. Y cuando los encuentra, no los deja escapar. El silencio se hizo pesado. Marina comprendió que aquel manuscrito no era solo un relato antiguo. Era una advertencia dirigida a ella. Al salir de la librería, la niebla volvía a cubrir la ciudad. Marina apretó el libro contra su pecho, con la certeza de que había dado el primer paso hacia un camino del que ya no podría volver. La noche había caído sobre Barcelona y la ciudad se sumía en un silencio inquietante. Marina caminaba por las calles del barrio gótico, llevando consigo el manuscrito que había encontrado en la librería. El aire estaba impregnado de humedad, y las luces de los faroles apenas lograban atravesar la penumbra. Al llegar a la plaza de San Felipe Neri, se detuvo. El lugar estaba vacío, pero la atmósfera parecía cargada de presencias invisibles. Las fachadas marcadas por cicatrices de guerra se erguían como testigos mudos de un pasado doloroso. Fue entonces cuando escuchó el sonido lejano de unas campanas. No era la hora habitual de los toques nocturnos. El tañido surgía desde una torre cercana, pero su ritmo era irregular, como si alguien las hiciera sonar de manera intencionada. Marina sintió que cada campanada se dirigía a ella, resonando en su pecho con una fuerza extraña. El manuscrito hablaba de campanas que anunciaban la presencia de la dama. Según la leyenda, cuando su espíritu se acercaba, las campanas sonaban sin intervención humana, como un aviso para quienes se atrevían a invocar su memoria.
Marina miró a su alrededor. No había nadie en la plaza, pero la vibración del sonido se intensificaba. El eco parecía provenir de todas partes, rebotando en las paredes y multiplicándose en la niebla. De pronto, una sombra se deslizó por la esquina de la iglesia. Marina apenas pudo distinguirla, una silueta femenina, alta, envuelta en un velo oscuro. La figura se detuvo un instante, como si la observara, y luego desapareció entre la bruma. El corazón de Marina se aceleró. No sabía si lo que había visto era real o fruto de su imaginación, pero el sonido de las campanas persistía, marcando un ritmo que la obligaba a recordar las palabras del manuscrito. Quien lea estas palabras debe saber que la dama no descansa. La última campanada resonó con fuerza, y después, el silencio volvió a apoderarse de la plaza. Marina comprendió que la leyenda había comenzado a manifestarse en su vida. La dama la había encontrado. La calle Moncada se extendía como un pasillo de piedra, silenciosa y solemne bajo la luz mortecina de los faroles. Los palacios medievales se alzaban a ambos lados, con sus portones cerrados y balcones que parecían vigilar a los transeúntes invisibles. Marina avanzaba con cautela, el manuscrito guardado en su bolso, mientras la sensación de ser observada se intensificaba a cada paso. No eran pasos lo que escuchaba detrás de ella, sino un murmullo de movimiento, como si las sombras mismas se deslizaran por las paredes. Se detuvo y giró la cabeza. La calle estaba vacía, pero las ventanas cerradas parecían contener miradas ocultas. De pronto, un contorno se insinuó junto al arco de un palacio. No era una figura definida, sino una silueta que emergía de la piedra, como si la oscuridad hubiera decidido tomar forma. Marina fijó la vista, intentando descifrar un rostro, pero lo único que percibió fue una vibración en el aire, un temblor que la obligó a retroceder. La sombra se deshizo lentamente, como humo arrastrado por el viento. El silencio volvió a dominar la calle, aunque la sensación de ser observada persistía. Marina apresuró el paso, y al llegar a la esquina escuchó un susurro apenas audible: «Non amnis moriar». La misma frase que había leído en la puerta de la casa de Les Punches. El eco de esas palabras la acompañó hasta que abandonó Moncada. Comprendió que la dama no era solo un recuerdo atrapado en un manuscrito. Era una presencia que se manifestaba en los rincones de la ciudad, reclamando su atención. Marina sabía que aquello era apenas el inicio. Moncada había sido la primera advertencia, pero la ciudad estaba llena de lugares donde las sombras podían despertar. El manuscrito que Marina llevaba consigo parecía pesar más de lo que su tamaño permitía. Cada página era un recordatorio de que la historia de la dama no era un mito aislado, sino una herida abierta en la memoria de la ciudad. Esa noche, al leerlo bajo la luz tenue de su habitación, encontró un pasaje que la detuvo. La traición no vino de enemigos, sino de sangre compartida. El pacto que debía protegerla fue quebrado por quienes más cerca estaban de ella. Marina repasó esas palabras una y otra vez. El texto hablaba de un acuerdo secreto entre la familia de la dama y fuerzas invisibles, un pacto destinado a preservar su linaje y fortuna. Sin embargo, la codicia había vencido. Los mismos que debían protegerla la condenaron, sellando su destino en la casa de Les Punches. La traición no había sido solo un acto humano. El manuscrito insinuaba que, al romper el pacto, la familia había desatado algo que no podía controlarse. La dama, atrapada entre la vida y la muerte, se convirtió en un símbolo de esa ruptura, un espíritu que no encontraba descanso porque su historia estaba incompleta. Marina cerró el libro y miró por la ventana. La ciudad dormía, pero las torres de la casa de Les Punches se recortaban contra el cielo como dagas. Sintió que la dama la observaba desde allí, esperando que alguien reconstruyera la verdad. El eco de las campanas de la noche anterior volvió a su memoria. No eran advertencias al azar, eran señales de que la dama reclamaba atención. Marina comprendió que estaba siendo arrastrada hacia el corazón de la leyenda, y que la traición familiar era solo el primer velo que debía levantar. El pacto roto no había quedado enterrado en el pasado. Seguía vivo, resonando en las piedras de Barcelona, y ahora la había elegido a ella como testigo. El manuscrito hablaba de pactos rotos y traiciones familiares, pero también mencionaba otros lugares de la ciudad donde la dama se manifestaba.
Uno de ellos era el Gran Teatre del Liceu, en la Rambla. Marina decidió acudir allí, convencida de que las piezas de la leyenda estaban dispersas por Barcelona y que debía reunirlas para comprender la magnitud del misterio. El Liceu se alzaba majestuoso, con su fachada iluminada y el bullicio de los transeúntes que recorrían la Rambla. Sin embargo, bajo esa apariencia de esplendor, el teatro cargaba con una historia marcada por tragedias, incendios, atentados, muertes inesperadas. Los rumores decían que las almas de quienes habían perecido allí nunca habían abandonado el lugar. Marina entró en el vestíbulo. El mármol relucía bajo las lámparas, pero el aire estaba impregnado de un silencio extraño, como si las paredes guardaran secretos. Caminó por los pasillos hasta llegar al auditorio vacío. Las butacas rojas se extendían en filas interminables, y el escenario parecía guardarla. De pronto, un murmullo se elevó desde lo alto del teatro. Marina levantó la vista hacia los palcos y creyó distinguir una figura femenina, vestida de manera antigua, observándola desde la penumbra. No era la dama de las Punches, pero su presencia transmitía la misma sensación de desasosiego. El manuscrito hablaba de ella como la voz del Liceu, un espíritu que se aparecía a quienes buscaban respuestas en la ciudad. El murmullo se transformó en un canto apagado, una melodía que parecía surgir de ninguna parte. Marina sintió que la música la envolvía, arrastrándola hacia un estado de trance. El eco de las campanas de días anteriores se mezclaba con aquella voz, como si las leyendas de Barcelona estuvieran entrelazadas en un mismo tejido invisible. La figura desapareció, pero la melodía persistió unos segundos más antes de extinguirse. Marina comprendió que el Liceu no era solo un teatro, era un lugar donde las memorias de la ciudad se manifestaban, un escenario donde las sombras reclamaban atención. Al salir, la Rambla seguía llena de vida, pero Marina llevaba consigo la certeza de que había sido testigo de otra advertencia. La dama no estaba sola. Barcelona entera era un mosaico de presencias, y cada una de ellas parecía empujarla hacia un destino inevitable. Marina regresó a la librería de Moncada con la intención de comprender mejor las conexiones entre la dama y las demás presencias que había comenzado a percibir en la ciudad. El librero, sin pronunciar palabra, la condujo hacia una puerta estrecha que descendía a un sótano. Allí, el aire era más frío y olía a humedad antigua. En el centro de la sala había un arcón de madera, reforzado con hierro. El librero lo abrió lentamente y reveló un conjunto de documentos amarillentos, atados con cordeles. Marina se inclinó sobre ellos y descubrió que no eran simples crónicas, eran archivos prohibidos, testimonios que nunca habían sido publicados. El primero relataba la historia de la familia que habitó la casa de Les Punches. Entre sus páginas aparecían nombres borrados, genealogías incompletas y referencias a un pacto con fuerzas invisibles. El segundo documento hablaba de apariciones en distintos lugares de Barcelona, el Liceu, la plaza de San Felip Neri, incluso el cementerio de Poblenou. Todos los relatos coincidían en un detalle, la presencia de una mujer que buscaba justicia. Marina sintió que los archivos eran más que simples relatos. Eran pruebas de que la ciudad estaba atravesada por una red de memorias ocultas, un tejido de traiciones y pactos incumplidos que seguían resonando en el presente. El último documento llamó especialmente su atención. Era una carta escrita con una caligrafía nerviosa. Si alguien encuentra estas palabras, debe saber que la dama no está sola. Su historia se entrelaza con otras sombras de Barcelona. Quien intente comprenderla deberá enfrentarse a todas ellas. Marina cerró la carta con manos temblorosas. Comprendió que la dama no era un espectro aislado, sino parte de un entramado mayor. La ciudad entera era un archivo vivo, y ella había comenzado a leerlo. Al salir del sótano, el librero la miró fijamente. «Ahora sabes demasiado», dijo con voz grave. «Y la dama lo sabe también». Marina sintió que las palabras eran una sentencia. Los archivos habían abierto una puerta, y ya no había forma de cerrarla. El manuscrito hablaba de traiciones y pactos rotos, pero en uno de los documentos del archivo oculto, Marina había encontrado una referencia más concreta, un crimen olvidado. Decía que las piedras de Barcelona guardaban memoria y que en ciertos lugares la sangre derramada nunca se borraba del todo.
Intrigada, decidió recorrer la ciudad siguiendo las pistas. Su primera parada fue la Plaza del Rey, donde las crónicas mencionaban un ajusticiamiento ocurrido siglos atrás. El suelo de piedra, desgastado por el paso de generaciones, parecía impregnado de un silencio solemne. Marina se inclinó y rozó las losas con la mano. Estaban frías, como si conservaran un recuerdo que no quería ser tocado. El manuscrito relataba que la dama había sido testigo de un asesinato cometido por su propia familia, un acto que selló la ruptura del pacto. La víctima, un hombre cercano a ella, había caído en Moncada, y su sangre se mezcló con la piedra, dejando una huella invisible que aún resonaba en la ciudad. Mientras caminaba por esas calles, Marina sintió un murmullo bajo sus pies. No eran voces claras, sino vibraciones que parecían surgir de las losas. El aire se volvió más denso, y por un instante creyó ver manchas oscuras en el suelo, como si la piedra respirara el recuerdo del crimen. El eco de las campanas volvió a su memoria, y comprendió que cada sonido era un recordatorio de lo que había ocurrido. La dama no buscaba solo justicia, buscaba que la verdad del crimen saliera a la luz, que la traición no quedara enterrada en el silencio. Marina se alejó con la certeza de que la ciudad estaba marcada por cicatrices invisibles. Las piedras eran testigos, y su sangre seguía reclamando atención. Marina había comenzado a notar que la presencia de la dama no se limitaba a las calles ni a los edificios históricos. Aquella noche, en su propio apartamento, la leyenda se manifestó de una manera más íntima y perturbadora. El manuscrito mencionaba un objeto recurrente, un espejo que reflejaba más de lo que debía. Marina lo recordó al entrar en su habitación y ver el antiguo espejo ovalado que había heredado de su madre. La superficie estaba ligeramente empañada, como si la humedad de la ciudad se hubiera infiltrado en el cristal. Se acercó con cautela. Al principio, su reflejo parecía normal, su rostro cansado, los ojos marcados por las noches de insomnio. Pero al fijarse más, notó un detalle inquietante. La figura en el espejo no imitaba exactamente sus movimientos. Cuando ella inclinaba la cabeza, el reflejo tardaba un instante en seguirla, como si dudara. Marina retrocedió, pero el reflejo permaneció inmóvil, observándola con una intensidad que no le pertenecía. El aire de la habitación se volvió más frío, y una sensación de presencia la envolvió. El manuscrito había advertido: el espejo muestra lo que la dama reclama. No es tu rostro lo que verás, sino el suyo, buscando un lugar donde habitar. Marina se armó de valor y volvió a mirar. Esta vez, el reflejo había cambiado. Sus facciones estaban alteradas, los ojos más oscuros, la piel más pálida, y un velo invisible parecía cubrir el rostro. Era como si la dama hubiera utilizado el espejo para manifestarse, reclamando un espacio en su vida. El silencio de la habitación se volvió insoportable. Marina apartó la mirada y cubrió el espejo con una tela, pero sabía que no había escapado. El objeto había revelado una verdad: la dama estaba cada vez más cerca, y ahora había encontrado un modo de atravesar los límites entre su mundo y el de los vivos. La noche siguiente, Marina decidió recorrer la ciudad sin rumbo fijo, como si la propia Barcelona la guiara hacia sus secretos. El aire estaba impregnado de un silencio extraño, y la niebla volvía a cubrir las calles con un manto espeso. Al llegar a la plaza de San Just y Pastor, se detuvo. Allí, bajo la tenue luz de los faroles, comenzó a escuchar un murmullo lejano. No eran voces claras, sino un canto apagado que parecía surgir de las piedras. Poco a poco, el murmullo se transformó en un ritmo solemne, como el de una procesión. Marina se ocultó en la penumbra de un portal y observó. Desde la calle lateral emergió una fila de figuras vestidas de negro, portando velas que apenas iluminaban sus rostros. Caminaban en silencio, con pasos sincronizados, como si siguieran un ritual antiguo. Sus ojos no miraban al frente, sino hacia el suelo, donde las sombras parecían arrastrarse junto a ellos. La procesión avanzó lentamente por la plaza. Marina reconoció entre las figuras a la silueta femenina que había visto en Moncada, la dama. Su presencia era distinta ahora, más tangible, como si liderara aquel cortejo de almas. El velo oscuro cubría su rostro,
pero la sensación de que observaba a Marina era innegable. El canto se intensificó, resonando en las paredes de la plaza. Marina sintió que las voces no pertenecían a los vivos, sino a los muertos que reclamaban memoria. El manuscrito había advertido que la dama no estaba sola, y ahora lo comprobaba, la ciudad entera parecía participar en aquel ritual nocturno. La procesión se desvaneció lentamente en la niebla, dejando tras de sí un silencio aún más pesado. Marina salió de su escondite con el corazón acelerado. Comprendió que había presenciado un acto prohibido, una ceremonia que unía a los vivos con los muertos. La dama no era solo un espectro aislado. Era el centro de un círculo de sombras que recorrían Barcelona, reclamando justicia en cada esquina. El manuscrito hablaba de lugares donde la dama se manifestaba, y uno de ellos era el cementerio de Poblenou. Marina decidió acudir allí una noche, convencida de que entre las tumbas encontraría nuevas piezas del rompecabezas. El cementerio estaba desierto. Las esculturas de ángeles y figuras dolientes se alzaban bajo la luz tenue de la luna, proyectando sombras alargadas sobre los mausoleos. El silencio era absoluto, interrumpido solo por el crujido de la grava bajo sus pasos. Al adentrarse en el recinto, Marina percibió una presencia distinta. No era la dama, sino alguien que parecía custodiar aquel lugar. Junto a una estatua conocida como el Beso de la Muerte, distinguió a un hombre de aspecto austero, vestido con ropas oscuras y un sombrero que ocultaba parte de su rostro. «No deberías estar aquí», dijo con voz grave, sin sorpresa alguna por verla. Marina se tensó, pero el tono del desconocido no era amenazante. Más bien parecía el de alguien que cumplía una función. «Busco respuestas», respondió ella. «La dama de la casa de Les Punches, su historia me persigue». El hombre la observó en silencio unos segundos antes de hablar. «La dama no está sola. Este cementerio guarda memorias que se entrelazan con la suya. Los pactos rotos no solo condenaron a su familia, sino que dejaron huellas en toda la ciudad. Aquí reposan quienes fueron testigos, y algunos aún no descansan». Marina sintió un escalofrío. El guardián parecía conocer demasiado. «¿Quién eres?», preguntó. «Soy quien custodia las memorias», respondió él. «No soy un vivo, pero tampoco un muerto. Mi tarea es vigilar que las historias no se pierdan. Tú has sido elegida para escuchar lo que otros callaron». El silencio se volvió más denso. Marina comprendió que aquel hombre era un intermediario, una figura liminal entre los mundos. El guardián del cementerio no estaba allí para asustarla, sino para advertirle que su camino apenas comenzaba. «Si quieres entender a la dama», añadió él, «deberás descender más allá de las piedras. La verdad no está en la superficie, sino en las criptas que la ciudad oculta». Marina se alejó lentamente, con la certeza de que había recibido una señal. El guardián no era un enemigo, pero sus palabras eran una advertencia. La búsqueda la llevaría a lugares más oscuros, donde la frontera entre los vivos y los muertos se desdibujaba por completo. El hospital de San Pau se alzaba como un laberinto modernista, con sus pabellones ornamentados y vitrales que parecían contener más que luz, secretos. Marina había leído en los archivos ocultos que aquel lugar no era solo un centro médico, sino también un espacio donde se reunía una sociedad discreta, vinculada a la historia de la dama. Al atravesar el claustro, el silencio era absoluto. Las columnas decoradas con mosaicos proyectaban sombras que se entrelazaban en el suelo, formando figuras que parecían moverse con vida propia. Marina avanzó con cautela, consciente de que cada rincón podía revelar una memoria olvidada. En una sala lateral encontró documentos antiguos, guardados en vitrinas polvorientas. Eran actas de reuniones secretas, firmadas por médicos y nobles de finales del siglo XIX. Los textos hablaban de un círculo que buscaba prolongar la vida mediante pactos con fuerzas invisibles. Entre los nombres aparecía el de la familia de la dama. Marina comprendió que el hospital había sido más que un lugar de curación, había funcionado como escenario de rituales ocultos, disfrazados de ciencia. Los mosaicos que decoraban las paredes, con figuras de ángeles y símbolos alquímicos, parecían confirmar esa doble función. De pronto, un murmullo resonó en el claustro.
Marina giró la cabeza y vio una sombra deslizarse entre las columnas. No era la dama, sino una figura masculina, vestida con bata blanca, que desapareció al cruzar un arco. El aire se volvió más frío, y el eco de pasos invisibles la acompañó hasta la salida. El manuscrito había advertido que la historia de la dama estaba ligada a una red de pactos. Ahora Marina lo entendía, la sociedad secreta del San Pau había sido parte de esa trama, y sus experimentos habían condenado más de un alma a vagar sin descanso. Al abandonar el hospital, Marina sintió que la ciudad se cerraba sobre ella. Cada lugar que visitaba revelaba un fragmento de la verdad, y todos apuntaban hacia un mismo destino. La dama no era solo una víctima, sino el centro de una conspiración que aún resonaba en Barcelona. La Catedral de Barcelona se alzaba imponente en el corazón del barrio gótico, con sus torres góticas recortándose contra el cielo nocturno. Marina llegó allí guiada por las referencias del manuscrito. Hablaban de un vínculo entre la dama y la espiritualidad oscura que impregnaba la ciudad. El interior estaba casi vacío. El eco de sus pasos resonaba bajo las bóvedas altísimas, y las velas encendidas proyectaban sombras que parecían moverse con voluntad propia. Marina avanzó hacia el altar mayor, donde las esculturas de santos y ángeles la observaban con una solemnidad inquietante. De pronto, un murmullo se elevó desde las capillas laterales. No era un rezo, sino un susurro grave, como si las piedras mismas hablaran. Marina se acercó y descubrió un símbolo tallado en la pared, un círculo incompleto, atravesado por una cruz invertida. El manuscrito lo mencionaba como la marca del pacto roto. Al tocar la piedra, sintió un estremecimiento. La catedral no era solo un lugar de fe, era también un espacio donde se habían sellado acuerdos ocultos, disfrazados de devoción. La dama había sido parte de ese entramado, y su condena estaba ligada a rituales que mezclaban lo sagrado con lo prohibido. Marina levantó la vista hacia los vitrales. La luz de la luna atravesaba el cristal y dibujaba figuras que no correspondían a los santos representados. Por un instante, creyó ver el rostro de la dama reflejado en el vidrio, observándola desde el otro lado. El silencio se volvió opresivo. Marina comprendió que la catedral era un punto de convergencia. Allí se unían la espiritualidad oficial y las fuerzas invisibles que habían marcado la historia de la ciudad. La revelación era clara: la dama no era solo víctima de una traición familiar, sino de un pacto que había involucrado a instituciones poderosas. Al salir, las campanas de la catedral resonaron con fuerza, aunque no era la hora de ningún oficio. Marina supo que la dama la había acompañado hasta allí, y que la verdad estaba cada vez más cerca de ser desvelada. Marina regresó a su apartamento con el peso de todas las revelaciones acumuladas. El manuscrito, los archivos ocultos, las sombras en Moncada, el guardián del cementerio, la catedral, todo parecía conducirla hacia un mismo desenlace. Esa noche, mientras la ciudad dormía, la dama decidió manifestarse de manera directa. El espejo que había cubierto días atrás comenzó a vibrar bajo la tela. Marina lo destapó con manos temblorosas y allí estaba, el rostro de la dama, más nítido que nunca. Sus ojos oscuros la observaban con una mezcla de tristeza y furia contenida. «¿Has visto demasiado?», susurró la voz, aunque los labios apenas se movieron. Marina retrocedió, pero la voz la envolvía como un eco imposible de ignorar. «La verdad que buscas tiene un precio. No basta con conocerla, deberás cargar con ella». El aire se volvió helado. Marina sintió que la habitación se estrechaba, como si las paredes se cerraran sobre ella. La dama continuó: «Fui traicionada por sangre y por fe. Mi condena no es solo mía, sino de la ciudad entera. Quien se atreve a desvelar mi historia se convierte en parte de ella». Marina comprendió que la advertencia no era una amenaza, sino una sentencia inevitable. La dama no pedía ayuda, exigía compañía en su condena. El precio de conocer la verdad era convertirse en su testigo eterno. El reflejo se desvaneció lentamente, pero la voz permaneció en su mente. Marina supo que ya no había marcha atrás. La última advertencia había sido pronunciada, y ahora su destino estaba ligado al de la dama. Barcelona ya no era para Marina un lugar de calles y plazas, sino un organismo vivo que respiraba memorias ocultas. Cada piedra, cada torre,
Cada sombra parecía formar parte de un tejido invisible que la envolvía. La ciudad entera se revelaba como una tumba abierta, donde los muertos no descansaban y los vivos caminaban sobre sus cicatrices. Al recorrer la rambla, Marina sintió que las voces de la procesión aún resonaban bajo el suelo. En Moncada, las ventanas parecían vigilarla con ojos invisibles. En el Liceu, el eco de la melodía persistía como un lamento. Y en la catedral, las campanas seguían marcando un tiempo distinto, ajeno al de los relojes humanos. El manuscrito lo había advertido: Barcelona es un archivo de sombras. Quien lo lea, lo despierta. Marina comprendió que su búsqueda no era solo personal. Al abrir las páginas, había reactivado un entramado de presencias que ahora la reclamaban. La ciudad se convirtió en un mapa de señales. Los ángeles del cementerio, los mosaicos del San Pau, las piedras de la Plaza del Rey, todos eran fragmentos de un mismo relato. La dama no era un espectro aislado, sino el símbolo de una condena compartida. Barcelona era su tumba, y ella, su guardiana involuntaria. El aire se volvió más pesado. Marina sintió que la ciudad la absorbía, que sus pasos ya no eran libres, sino guiados por un destino inevitable. La última advertencia de la dama resonaba en su mente: quien conoce la verdad, se convierte en parte de ella. Marina supo entonces que no había escapatoria. La ciudad la había elegido, y ahora su vida estaba entrelazada con las sombras que habitaban en sus piedras. Marina sabía que la advertencia del guardián del cementerio no era una metáfora. La verdad estaba oculta bajo la ciudad, en los espacios subterráneos que pocos se atrevían a recorrer. Esa noche, guiada por el manuscrito y por una intuición que la quemaba por dentro, se dirigió hacia las criptas bajo la catedral. El acceso era estrecho, apenas iluminado por antorchas apagadas que parecían haber sido usadas hacía siglos. El aire estaba impregnado de humedad y un olor metálico, como si las piedras conservaran la memoria de la sangre derramada. A medida que descendía, Marina escuchaba un murmullo constante. No eran voces claras, sino un coro apagado que parecía surgir de las paredes. El manuscrito lo había descrito: las criptas son el corazón de la ciudad. Allí se guardan los pactos, allí se sellan las condenas. Al llegar a la sala principal, descubrió un círculo de símbolos grabados en el suelo. Cruces incompletas, inscripciones en latín, y marcas que parecían cicatrices en la piedra. En el centro, un espejo roto reflejaba fragmentos de luz, y en cada fragmento se insinuaba un rostro distinto. Marina reconoció uno de ellos: la dama. La figura se materializó lentamente, emergiendo de la penumbra. Esta vez no era un reflejo ni una sombra, estaba allí, frente a ella, con el velo oscuro cubriendo su rostro. «Has llegado al núcleo», susurró. «Aquí se selló mi destino, y aquí se perpetúa la maldición». Marina sintió que las criptas respiraban, que las piedras latían como un organismo vivo. Comprendió que la ciudad no era solo una tumba, era un cuerpo que contenía las memorias de todos los pactos rotos. Y ella había descendido hasta su corazón. La dama levantó la mano y señaló el círculo de símbolos. «Si quieres conocer toda la verdad, deberás atravesar lo que ellos dejaron aquí. Pero recuerda, quien cruza este umbral ya no regresa igual». El murmullo se intensificó, transformándose en un canto grave. Marina supo que estaba al borde de la revelación definitiva, y que el descenso a las criptas era el último paso antes de enfrentar el origen de la condena. Las criptas parecían respirar alrededor de Marina, como si las piedras mismas aguardaran el momento de revelar su secreto. En el centro del círculo de símbolos, el manuscrito se iluminaba tenuemente bajo la luz de la lámpara que ella sostenía. Las páginas abiertas mostraban un relato que hasta entonces había permanecido oculto: el origen del pacto. La historia comenzaba en el siglo XIX, cuando la familia de la dama, acuciada por deudas y ambiciones, buscó asegurar su fortuna y prolongar su linaje. No recurrieron a la fe ni a la ley, sino a un acuerdo con fuerzas invisibles que prometían prosperidad a cambio de un sacrificio. El pacto exigía sangre, pero no de enemigos, debía provenir de la propia familia. El manuscrito relataba que la dama fue elegida como garante del acuerdo. Su vida debía servir de puente entre los vivos y los muertos,
entre la ciudad y aquello que se ocultaba bajo sus piedras. Pero la traición llegó demasiado pronto, los suyos quebraron el pacto, entregándola a la condena sin cumplir las condiciones. La consecuencia fue inmediata. La dama quedó atrapada entre mundos, incapaz de morir del todo, incapaz de vivir plenamente. Su espíritu se convirtió en símbolo de la ruptura, y la ciudad entera quedó marcada por esa deuda incumplida. Marina comprendió que la maldición no era un accidente, sino el resultado de una decisión consciente. La familia había buscado poder y había pagado con su propia sangre. La dama no era solo víctima, era el precio del pacto, el recordatorio eterno de que Barcelona estaba construida sobre traiciones y sacrificios. El murmullo de las criptas se intensificó, como si las voces de los antiguos pactantes confirmaran la revelación. Marina supo que había llegado al núcleo de la historia. El origen estaba claro, pero la consecuencia aún se desplegaba en las calles, reclamando justicia. El descubrimiento del origen del pacto había sacudido a Marina, pero lo que encontró en las últimas páginas del manuscrito fue aún más perturbador. La maldición no terminó con la dama. Se transmitía, como una sombra hereditaria, a través de generaciones y lugares de la ciudad. Los documentos hablaban de descendientes que, sin saberlo, cargaban con la deuda. Familias enteras marcadas por desgracias inexplicables, muertes prematuras, ruinas económicas, desapariciones. Cada línea parecía señalar que la condena se había infiltrado en la sangre de Barcelona, extendiéndose más allá de la familia original. Marina comprendió que la dama era el símbolo visible, pero no la única víctima. La maldición había contaminado la ciudad como un virus silencioso, perpetuándose en quienes habitaban sus casas y recorrían sus calles. El pacto roto no había quedado enterrado en el pasado, seguía vivo, resonando en cada generación. Mientras leía, sintió un escalofrío. ¿Y si ella misma estaba implicada? ¿Y si su atracción hacia la historia no era casualidad, sino el eco de una herencia que la reclamaba? El manuscrito parecía insinuarlo: quien busca la verdad, la lleva en su sangre. El aire de la habitación se volvió más pesado. Marina supo que la maldición no era solo un relato antiguo, sino una fuerza activa que seguía moldeando el presente. La herencia maldita no se limitaba a los descendientes directos, alcanzaba a todo aquel que se atreviera a desvelar la historia. Las criptas habían revelado el origen del pacto y la herencia maldita, pero Marina sabía que aún faltaba el enfrentamiento definitivo. Esa noche, al regresar a su apartamento, el espejo volvió a vibrar. Esta vez no lo cubrió, lo dejó al descubierto, esperando lo inevitable. El reflejo comenzó a deformarse. Su propio rostro se desdibujó hasta desaparecer, y en su lugar emergió el de la dama. No era una visión parcial ni un velo oscuro, era un rostro completo, marcado por la tristeza y la furia contenida. Sus ojos parecían atravesar el cristal, buscando un vínculo directo con Marina. «Ahora sabes quién soy», susurró la voz, más clara que nunca. «No soy solo memoria ni sombra. Soy la condena que tu ciudad lleva en sus piedras». Marina sintió que el aire se volvía irrespirable. El rostro de la dama no era ajeno, tenía rasgos que se parecían demasiado a los suyos, como si la herencia maldita hubiera encontrado continuidad en ella. El manuscrito lo había insinuado, y ahora lo comprobaba: quien buscaba la verdad se convertía en parte de ella. El espejo comenzó a agrietarse, pero el rostro permaneció intacto, multiplicándose en cada fragmento. La dama estaba en todas partes, reclamando su lugar. «No puedes huir», continuó. «La ciudad es mi tumba, y tú eres mi testigo. Juntas seremos el rostro de la condena». Marina comprendió que el vínculo era irreversible. La dama no pedía ayuda ni redención, exigía compañía en su destino eterno. El rostro reflejado era la última revelación, la confirmación de que la maldición había encontrado un nuevo guardián. El espejo se quebró en silencio, y Marina quedó sola en la habitación. Pero sabía que la dama ya no estaba al otro lado, estaba dentro de ella, inseparable, como una sombra que nunca se extinguiría. La advertencia se había cumplido. Marina ya no era solo una testigo, la dama había comenzado a habitar dentro de ella. La frontera entre ambas se desdibujaba,
y cada día sentía como sus pensamientos se mezclaban con los recuerdos ajenos, como si dos voces compartieran el mismo cuerpo. En las calles de Barcelona, la ciudad parecía reaccionar a esa unión. Los faroles parpadeaban cuando Marina pasaba, las campanas resonaban fuera de horario, y las piedras vibraban bajo sus pasos. Era como si la fusión de las sombras hubiera despertado una conciencia colectiva. La ciudad reconocía que la condena había encontrado continuidad. Marina se miró en un espejo roto y vio dos rostros superpuestos, el suyo y el de la dama. No eran reflejos alternos, sino una sola imagen, inseparable. Comprendió que ya no podía distinguir dónde terminaba ella y dónde comenzaba la otra. La maldición había dejado de ser externa, ahora era parte de su propia esencia. Las voces que antes murmuraban en las criptas ahora resonaban dentro de su mente. No eran ajenas, sino familiares, como si la memoria de la ciudad se hubiera incrustado en su sangre. Marina supo que la fusión no era un final, sino el inicio de una nueva etapa. La dama había encontrado un cuerpo, y la ciudad había ganado un nuevo guardián de sus sombras. La Rambla, Moncada, el Liceu, la catedral, todos los lugares que había recorrido parecían observarla, conscientes de que la condena se había renovado. Barcelona ya no era solo tumba, era un escenario vivo donde las sombras caminaban junto a los vivos. Marina aceptó la verdad con un estremecimiento. Ella y la dama eran ahora una sola presencia, y la ciudad entera sentiría las consecuencias. La fusión entre Marina y la dama no pasó desapercibida. Barcelona comenzó a mostrar signos de un despertar colectivo, como si la unión de ambas presencias hubiera alterado el equilibrio entre vivos y muertos. Las calles se llenaron de fenómenos inexplicables, faroles que se apagaban y encendían al unísono, campanas que resonaban en horas imposibles, sombras que se deslizaban por las fachadas sin que nadie las proyectara. Los transeúntes empezaron a hablar de apariciones, de figuras que recorrían la Rambla en silencio, de cantos apagados que emergían en Moncada. Marina lo percibía todo como una extensión de sí misma. La ciudad respondía a su presencia, como si ella se hubiera convertido en el nuevo eje de las memorias ocultas. La dama ya no era un espectro aislado, ahora era parte de Marina, y juntas habían despertado a Barcelona de su letargo. El manuscrito había advertido: cuando la ciudad despierte, los pactos volverán a reclamar su deuda. Marina comprendió que el despertar no era un milagro, sino una advertencia. Las fuerzas invisibles que habían sido selladas en las criptas comenzaban a manifestarse de nuevo, reclamando lo que les pertenecía. La ciudad, convertida en tumba viva, se transformaba ahora en escenario de un ritual colectivo. Los habitantes, sin saberlo, eran testigos de un proceso que los arrastraba hacia un destino compartido. Barcelona había despertado, y ya nada volvería a ser igual. La ciudad había despertado, y con ello las fuerzas invisibles que durante siglos habían permanecido latentes. Marina lo percibió en cada rincón, las campanas repicaban sin manos que las tocaran, las piedras vibraban bajo sus pies, y las sombras se reunían en torno a ella como si esperaran un veredicto. Una noche, en la plaza de San Felipe Neri, el aire se tornó irrespirable. Las paredes marcadas por cicatrices de guerra parecían abrirse, dejando salir figuras espectrales que se alineaban en silencio. Era un tribunal sin jueces humanos, compuesto por las memorias de la ciudad. La dama apareció a su lado, más tangible que nunca. Su rostro, ahora fusionado con el de Marina, reflejaba la dualidad de ambas, víctima y testigo, condenada y guardiana. «Ha llegado el juicio», susurró la dama. «No contra mí, sino contra quienes rompieron el pacto y contra quienes lo perpetúan en silencio». Las sombras comenzaron a murmurar, un coro grave que resonaba en las piedras. Marina comprendió que no se trataba de un juicio convencional, era un acto de memoria colectiva, donde la ciudad misma reclamaba justicia. El veredicto no se pronunciaría en palabras, sino en consecuencias. El suelo tembló, y las luces de la plaza se apagaron. En la oscuridad, Marina sintió que las sombras la rodeaban, evaluando su papel. Ella no era culpable, pero había aceptado la verdad, y eso la convertía en parte del proceso. El juicio no buscaba castigarla, sino integrarla en la condena.
Cuando las luces volvieron, la plaza estaba vacía. Solo Marina y la dama permanecían allí, conscientes de que el juicio había comenzado y que la ciudad entera sería escenario de su desenlace. El juicio de las sombras no terminó con palabras, sino con un silencio que pesaba más que cualquier veredicto. Marina lo comprendió al despertar la mañana siguiente. La ciudad había cambiado. Las calles parecían más densas, como si un velo invisible las cubriera. Los transeúntes hablaban en susurros, confundidos por fenómenos inexplicables, relojes que se detenían al mismo tiempo, puertas que se abrían solas, campanas que resonaban sin motivo. Era la sentencia invisible, manifestándose en la vida cotidiana. Marina sentía la condena en su propio cuerpo. Sus sueños estaban poblados por voces que no eran suyas, y al mirarse en los espejos veía rostros que se multiplicaban, fragmentos de la dama mezclados con los suyos. La fusión ya no era solo interna, la ciudad entera reflejaba esa unión. El manuscrito lo había anticipado, la sentencia no se pronuncia, se vive. La ciudad será su escenario, y cada habitante su testigo. Marina comprendió que la condena no era un castigo aislado, sino una transformación colectiva. Barcelona había sido marcada, y ahora todos compartían la deuda del pacto roto. La dama apareció en un reflejo fugaz, más serena que antes. «La sentencia ya está en marcha», susurró. «No es contra ti, sino contra todos. La ciudad debe recordar, aunque el precio sea eterno». Marina salió a la calle y vio cómo las sombras se deslizaban entre los edificios, invisibles para la mayoría, pero palpables para ella. La sentencia invisible había comenzado, y Barcelona se convertía en un escenario donde lo cotidiano y lo espectral convivían sin fronteras. La sentencia invisible comenzó a manifestarse en la materia misma de la ciudad. Barcelona, que hasta entonces había sido un escenario de sombras y murmullos, empezó a mostrar signos de deterioro físico y espiritual. Las fachadas modernistas se agrietaban sin explicación, como si las piedras recordaran las traiciones que las habían fundado. Los mosaicos del Hospital de San Pau perdían sus colores, revelando símbolos ocultos bajo las capas de esmalte. En Moncada, las ventanas se quebraban solas, proyectando reflejos que mostraban rostros de los difuntos. Los habitantes notaban el cambio. Algunos hablaban de un aire más pesado, de una tristeza inexplicable que los acompañaba en cada esquina. Otros aseguraban haber visto procesiones fantasmales recorrer las calles al amanecer, figuras vestidas de negro que dejaban tras de sí un olor a tierra húmeda. Marina caminaba por la ciudad como si recorriera un cementerio abierto. La fusión con la dama la hacía sentir cada grieta, cada ruina, como si fueran heridas en su propio cuerpo. Comprendió que la sentencia no era solo espiritual, la ciudad estaba siendo consumida, transformada en un espacio donde lo vivo y lo muerto se confundían. El manuscrito lo había anticipado: cuando la sentencia se cumpla, la ciudad se vestirá de ruinas. No serán destrucción, sino memoria. Marina entendió que las ruinas no eran un final, sino un recordatorio eterno. Barcelona debía convertirse en un monumento vivo de su propia condena. El amanecer de las ruinas había comenzado, y la ciudad entera se preparaba para un destino que ya no podía evitar. Barcelona parecía preparada para dar un paso definitivo, reconocer a la dama como su soberana espectral. En la Plaza del Rey, bajo la noche interminable, las sombras se reunieron en torno a Marina. Los habitantes, confundidos pero atraídos por una fuerza invisible, se congregaron también. Nadie hablaba, pero todos sabían que estaban presenciando un acto solemne. La dama apareció junto a Marina, más tangible que nunca. Su velo se levantó lentamente, revelando un rostro que era a la vez suyo y el de Marina, fusionados en una misma identidad. Las campanas de la catedral resonaron sin manos que las tocaran, marcando el inicio de la ceremonia. Las sombras formaron un círculo, y los vivos se unieron a él, sosteniendo velas que iluminaban la plaza con una luz temblorosa. El eco de voces se transformó en un canto grave, un himno que reconocía a la dama como la nueva soberana de la ciudad. Marina sintió que la coronación no era simbólica, era real, inscrita en las piedras y en la memoria colectiva. El manuscrito lo había anticipado: cuando la ciudad despierte, coronará a su guardiana.
Ella será el rostro eterno. Marina comprendió que la coronación no era solo de la dama, sino también de ella. La fusión las había convertido en una sola presencia, y ahora ambas eran reconocidas como el eje de la condena. La plaza vibró con el canto, y Barcelona quedó marcada para siempre. La dama había sido coronada, y Marina con ella. La ciudad ya no pertenecía a los vivos ni a los muertos, pertenecía a las sombras que la gobernaban. La coronación había sellado el destino de Barcelona. Desde aquella noche, la ciudad comenzó a vivir bajo la influencia directa de la dama y de Marina, fusionadas en una sola presencia. La vida cotidiana se transformó en un ritual constante, donde cada gesto parecía responder a un orden invisible. Los habitantes ya no caminaban con libertad, sus pasos seguían patrones que se repetían como procesiones silenciosas. Las plazas se llenaban de círculos de velas, encendidas sin que nadie las colocara. Los mercados funcionaban como ofrendas, con alimentos dispuestos en altares improvisados. La ciudad entera se había convertido en un templo de sombras. Marina sentía el poder recorrerla. No era suyo, pero la atravesaba como un río oscuro. La dama hablaba dentro de ella, guiando cada movimiento, cada mirada. El reinado ha comenzado, susurraba. No somos dueñas de la ciudad, somos su reflejo. Las campanas marcaban un tiempo distinto, ajeno al calendario humano. El amanecer ya no llegaba, y la noche interminable se consolidaba como el nuevo estado natural. Barcelona había dejado de ser un espacio de tránsito, ahora era un reino espectral, gobernado por la memoria y la condena. El manuscrito lo había anticipado: cuando la guardiana sea coronada, la ciudad se convertirá en su reino. No habrá frontera entre lo vivo y lo muerto. Marina comprendió que el reinado de las sombras no era un castigo, sino una transformación definitiva. La ciudad había aceptado su destino, y ella era el rostro que lo encarnaba. La ciudad estaba sumida en el reinado de las sombras, y Marina sentía que el ciclo estaba llegando a su desenlace. El manuscrito, que había guiado cada paso, mostraba ahora sus últimas páginas. Allí se encontraba la revelación definitiva. El texto hablaba de un propósito oculto. La condena no era solo castigo ni memoria, era un mecanismo para preservar la ciudad misma. Barcelona había sido construida sobre pactos rotos y sacrificios, y la maldición era la forma en que las sombras aseguraban que nunca se olvidara la traición. La dama no era únicamente víctima, era guardiana, y su fusión con Marina era el último eslabón de esa cadena. Marina comprendió que su destino no era escapar ni redimir la historia. Su papel era perpetuarla, convertirse en el rostro eterno que recordará a los vivos que la ciudad estaba edificada sobre ruinas invisibles. La última revelación era clara: la condena no buscaba destruir, sino mantener viva la memoria, aunque el precio fuera la oscuridad interminable. La dama habló dentro de ella, con una serenidad que nunca había mostrado: no somos castigo, somos recuerdo. La ciudad necesita su guardiana, y ahora tú lo eres. Marina aceptó la verdad con un estremecimiento. La última revelación no le ofrecía libertad, sino responsabilidad. Barcelona sería su reino, y ella su guardiana eterna. La condena se había cumplido, y el ciclo estaba cerrado. Tras la coronación y el reinado de las sombras, Barcelona alcanzó su estado definitivo. La noche interminable se asentó como un manto perpetuo, y el eco de los vivos se apagó lentamente, transformándose en un silencio absoluto. Las calles ya no vibraban con procesiones ni cantos. Las ruinas permanecían inmóviles, como si hubieran aceptado su destino. Los habitantes caminaban en calma, resignados a convivir con las sombras, conscientes de que la ciudad había dejado de pertenecerles. Marina, fusionada con la dama, se convirtió en el rostro eterno de ese silencio. No necesitaba hablar ni actuar, su mera presencia bastaba para mantener el equilibrio entre lo visible y lo invisible. La condena había cumplido su propósito: preservar la memoria de la traición, convertir la ciudad en un monumento vivo de su propia historia. El manuscrito se cerró por sí solo, como si ya no tuviera nada más que revelar. Marina comprendió que el ciclo estaba completo. No había redención ni escape, solo aceptación. Había sido juzgada, y ahora descansaba en un silencio espectral que sería eterno.
Barcelona se convirtió en tumba, reino y memoria. Y en ese silencio, Marina y la dama permanecieron como guardianas, inseparables, vigilando que la historia nunca se olvidara. La historia había terminado, pero la condena seguiría viva en cada piedra, en cada sombra, en cada silencio de la ciudad. Epílogo: la piedra y el silencio. Barcelona quedó suspendida en su nueva condición, una ciudad sin amanecer, un reino de sombras donde cada piedra guardaba memoria y cada silencio era testimonio. Marina, ya inseparable de la dama, caminaba por las calles como parte del paisaje. No necesitaba hablar ni actuar, su sola presencia bastaba para mantener el equilibrio entre lo visible y lo invisible. Los habitantes la miraban con respeto silencioso, conscientes de que ella era el rostro eterno de la condena. La ciudad no se derrumbó ni desapareció. Se transformó en un monumento vivo, un espacio donde lo humano y lo espectral convivían sin fronteras. Las ruinas eran memoria, la noche era su manto, y el silencio era su himno. El manuscrito había cumplido su propósito, guiar a Marina hasta el final del ciclo. Ahora ya no había páginas que pasar, ni revelaciones que descubrir. Solo quedaba la certeza de que la historia se había cerrado, y que la ciudad, con sus sombras y su guardiana, permanecería eterna.